Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit sorprende al asistir solo a un evento y evitar a toda costa el sector donde se encontraba Neslihan Atagül. Una distancia evidente, una mirada esquiva y un silencio que dice más que 1000 palabras. Quédate hasta el final porque esta historia tiene detalles que no te puedes perder. Durante el reconocido Festival de Cine del Bósforo, celebrado el pasado fin de semana en Estambul, la atención no solo estuvo en las películas proyectadas ni en las estrellas que desfilaron por la alfombra roja, sino en un gesto que no pasó desapercibido para nadie. Burak Özçivit, uno de los actores más carismáticos de Turquía, llegó solo y, según testigos, evitó deliberadamente entrar en la sala donde Neslihan Atagül ya se encontraba. Lo que pareció ser una simple decisión logística, pronto se transformó en el tema principal de la noche. Los medios comenzaron a preguntarse si la frialdad entre ambos tiene raíces más profundas de lo que se pensaba. Cabe recordar que, aunque compartieron pantalla en un exitoso proyecto televisivo, los rumores sobre tensiones personales nunca han cesado del todo. Pero esta vez, la situación fue más evidente que nunca. Una fuente cercana al evento compartió: desde que llegó, Burak estaba al tanto de en qué sala estaba Neslihan. Habló con su asistente y le dijo claramente: prefiero mantener la distancia, por respeto a todos. Estas palabras, aunque diplomáticas, revelan una incomodidad latente que ha generado cientos de teorías entre los fanáticos. El momento más comentado fue cuando ambos coincidieron brevemente en la zona de prensa. Mientras los fotógrafos pedían una foto juntos, Burak simplemente sonrió con discreción, giró la cabeza y se alejó. Neslihan, por su parte, mantuvo la compostura y respondió con un breve saludo a los medios. Estamos aquí por el cine, eso es lo que importa esta noche, dijo con firmeza, pero con una mirada que muchos interpretaron como conteniendo emociones. Otro momento que causó revuelo fue cuando, al finalizar una de las proyecciones, Neslihan se dirigió a la terraza VIP, lugar donde Burak se encontraba conversando con varios productores. Al verla acercarse, según testigos, él se despidió amablemente y salió por una puerta lateral. Fue muy evidente que evitaba cualquier encuentro directo con ella, aseguró un invitado presente. La pregunta que todos se hacen es: ¿qué ha pasado realmente entre ellos? Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones públicas sobre su relación actual, los gestos, las decisiones y las evitaciones hablan por sí solas. Algunos opinan que se trata simplemente de una decisión profesional para no dar pie a interpretaciones erróneas, mientras que otros están convencidos de que hubo un conflicto personal que nunca se resolvió del todo. En las redes sociales, los fans están divididos. Algunos defienden a Burak argumentando que está en su derecho de mantener distancia si no se siente cómodo, mientras otros critican su actitud, tachándola de poco profesional. Por otro lado, Neslihan ha recibido elogios por su serenidad y elegancia ante la situación. Lo cierto es que esta tensión no solo quedó en el evento. Al día siguiente, varios portales del espectáculo comenzaron a publicar columnas de opinión y análisis sobre lo ocurrido. Algunos periodistas incluso rescataron entrevistas pasadas en las que ambos actores hablaban de su experiencia trabajando juntos, buscando señales tempranas de esta posible incomodidad. En una entrevista de hace algunos años, Burak afirmó: trabajar con Neslihan fue un reto en muchos niveles, mientras que ella declaró en su momento: lo profesional no siempre se lleva bien con lo personal. ¿Acaso esas frases fueron un presagio de lo que se vivió en el Festival del Bósforo? Un camarógrafo que trabaja habitualmente con producciones televisivas comentó en redes: esto no es nuevo para quienes estamos detrás de cámaras. Hace tiempo que se sabe que entre ellos hay una distancia que va más allá de lo laboral. Lo que vimos anoche solo lo confirmó ante el público general. Y mientras los medios debatían, los seguidores comenzaron a crear sus propias teorías. Algunos incluso fueron más allá y sugirieron que la tensión podría haber sido provocada por una tercera persona en el pasado. Se mencionaron nombres de colegas, productores y hasta antiguos desacuerdos en sets de grabación.
Sin embargo, hasta ahora, nada de esto ha sido confirmado por los protagonistas. Lo que más ha llamado la atención es que, a pesar de los esfuerzos del equipo del festival por calmar los rumores, la tensión entre ambos opacó incluso los premios entregados esa noche. Los titulares de varios medios al día siguiente no hablaban de los galardonados, sino de la fría noche entre Burak y Neslihan. En una entrevista posterior a la gala, un reportero le preguntó directamente a Burak sobre lo ocurrido. El actor, visiblemente incómodo, solo respondió: «Vine a apoyar el cine turco. Lo demás, no es relevante esta noche». Una respuesta breve, pero que dejó en claro su intención de no profundizar en el tema. Por su parte, Neslihan fue más diplomática cuando fue consultada por el mismo asunto en otra alfombra roja días después: «Tengo mucho respeto por todos mis colegas. No vine aquí para hablar de temas personales. El cine y el arte están por encima de eso». Sin embargo, más allá de sus declaraciones, los gestos parecen hablar más fuerte. La constante evasión, las salidas estratégicas y los saludos esquivos son señales que los espectadores no han pasado por alto. Y en un mundo donde cada movimiento se analiza y se convierte en tendencia, resulta imposible pensar que todo fue mera coincidencia. Un miembro del comité organizador del evento, bajo condición de anonimato, compartió: «Fue muy difícil gestionar el protocolo. Sabíamos que ambos asistirían y tratamos de acomodar los espacios para evitar encuentros incómodos, pero al final, hubo momentos en que era imposible evitar que cruzaran caminos». Este tipo de situaciones abre un debate en la industria del entretenimiento: ¿hasta qué punto los conflictos personales deben influir en los eventos públicos? ¿Y cómo afecta esto la percepción que el público tiene de sus ídolos? La historia entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül sigue generando titulares. Aunque no se trata de una pareja sentimental, su pasado compartido en pantalla y los rumores persistentes de tensiones internas han creado una narrativa casi tan intensa como las ficciones que protagonizan. En medio de todo esto, algunos fanáticos sueñan con una reconciliación, al menos a nivel profesional. Sería increíble verlos actuar juntos de nuevo. Maduraron mucho desde su último proyecto, comentaba una seguidora en redes. Pero con la distancia que se evidenció en el festival, ese escenario parece cada vez más lejano. Mientras tanto, los seguidores estarán atentos a cada paso que den. Y aunque el silencio ha sido la estrategia de ambos, no cabe duda de que esta historia seguirá dando de qué hablar. ¿Será que algún día sabremos la verdad detrás de esta tensión, o quedará como uno de esos misterios del mundo del espectáculo que solo ellos conocen? Lo cierto es que, mientras tanto, el público no dejará de observar y especular. Deja tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras noticias. Nos vemos en el próximo video.